amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. Hoy estaremos platicando de comunicación política y compromiso cívico en México, así que la invitación para que nos acompañen. Amigos, les quiero presentar al doctor Oniel Díaz Jiménez. Él, como ustedes saben, ha estado con nosotros participando en otros programas, investigador del Departamento de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad de Guanajuato, y a quien agradezco que esté aquí esta noche. ¿Cómo te va? Muchas gracias, Lupita, pues encantado de estar de nuevo en esta que siento que es mi casa. Bienvenido, claro que es tu casa. Oye, y además en estos espacios siempre nos traes cosas interesantes. En esta ocasión, un libro que se llama Comunicación Política y Compromiso Cívico en México. Medios, campañas y su impacto en las actitudes y la participación cívica en las elecciones presidenciales. Esto en la elección del 2012. Pero primero quisiera preguntarte, ¿qué son las campañas electorales? Bueno, las campañas serían un conjunto de esfuerzos, digamos, tanto de comunicación como de logística, financieros también, que llevan a cabo partidos y candidatos y sus equipos de campaña, o ahora también candidatos independientes, con el fin de, digamos, atraer el voto de los ciudadanos, ¿no? Posicionar temas, digamos, la imagen misma de los candidatos, y el objetivo es ganar votos, a final de cuentas. Y si lo logran, en realidad en este estudio sí se vio que los medios, que las campañas tenían este impacto en la ciudadanía. Sin duda, yo creo, más allá también del mero hecho de ganar votos, las campañas cumplen una función de movilización a las democracias contemporáneas, es decir, involucrar a los ciudadanos en el proceso político, ¿no? Legitimar incluso el sistema político en su conjunto. Y yo creo que sí, yo creo que hay como todo, hay perspectivas críticas y hay perspectivas más positivas. Hay algunas perspectivas teóricas que dicen, no, lo que pasa es que las campañas modernas son tan personalizadas, hacen tanto énfasis en la negatividad de la política, ven a las elecciones como carreras de caballos, donde a ver quién ya alcanzó a quién se quedó rezagado, quién va puntero, y no hacen énfasis en los temas más importantes que le interesan a la gente. Y dicen, y por eso mismo, a veces en lugar de movilizar a la gente, de interesarla en la política, digamos, de hacerla que se sienta más confiada en las instituciones, más capaz de incidir en ellas, la vuelven más cínica, más apática, más, generan la desafección política. Sí. Y hay otras posturas que dicen lo contrario, dicen, por más que los medios tengan problemas, no son instituciones perfectas, ¿no? Definitivamente siempre hay un contexto muy complejo en el cual operan los medios de comunicación. Con todo y eso, casi siempre los medios abonan, digamos, a favorecer la participación cívica, el compromiso cívico, el involucramiento de los ciudadanos en la política y en las campañas. Un poco la idea del libro era poner a prueba estas dos hipótesis, es decir, había mucha, digamos, escepticismo en ese sentido porque estamos en un sistema que no favorecería, estamos en el peor de los escenarios, y te lo voy a poner de esta manera. La mayor parte de la investigación en el mundo comparada dice, las campañas son más eficaces cuando la información pasa a través de los medios impresos más que de los medios electrónicos. Cuando pasa por los medios electrónicos sí es eficaz en promover la participación ciudadana, la cultura cívica, pero más en la televisión pública que en la televisión privada, dicen, ¿no? Hay muchos factores, digamos, que me hacían pensar que este era un caso interesante para poner a prueba las dos hipótesis, porque pensaba yo, quizás el papel de los medios no es tan positivo como se piensa en involucrar a la gente en la política y en las campañas. Y sin embargo, lo que me encontré fue lo contrario. A pesar de que estamos en el peor de los escenarios, los mexicanos casi no leen diarios, digamos. Claro. La mayor parte de la información la reciben a partir de la televisión. El internet y las redes sociales van creciendo, pero gradualmente. Pero la televisión es la televisión más comercial, más privada, orientada más hacia el entretenimiento, más que a ofrecer información política. Por eso era importante poner a prueba estas dos hipótesis, estas dos teorías, y lo que encontré más bien es que con todos los problemas que puedan tener nuestros medios de comunicación, en general, mientras más la gente se expone a los medios de comunicación, mientras más se expone, digamos, a la información política que fluye durante las campañas a través de los medios, las redes sociales, el internet, se vuelve más involucrada, conoce más de política, comprende más la política, se interesa más en la política, confía más en las decisiones políticas y por lo tanto se une más a las campañas o a los partidos al momento, digamos, de dar su apoyo, digamos,
y es más proclive pues a la participación electoral, ¿no? Oye, cuando hablamos de desencanto, entonces estamos equivocados. Cuando hablamos de que las campañas no sirven, que las campañas no atraen a la gente, que las campañas no movilizan a la ciudadanía para ir a votar. No, en general el libro también o la obra también muestra que hay un problema, es decir, sí hay un problema. Curiosamente los estudios sobre cultura y participación política después de la alternancia en el 2000 pues pronosticaban que con el cambio, con la alternancia política, una presencia más acotada, con la competencia multipartidista, en el futuro quizás iba a haber mayor involucramiento de la gente en la política, mayor compromiso cívico, mayor cultura cívica, más interés de participar. Y sin embargo lo que muestra el libro tiene un capítulo dedicado a esto, lo que muestra es que esto no es así. Llevamos ya más de 2 décadas de la alternancia, y estos pronósticos que hacían algunos académicos decían, bueno, hay que ser optimistas, ¿no? Esto va a generar una renovada, digamos, cultura cívica y participación ciudadana. Esto no ha ocurrido. En muchas dimensiones, por ejemplo, la confianza en las instituciones se muestra claramente en la obra, ha declinado fuertemente en todas las instituciones políticas representativas, los partidos, el Congreso, la presidencia, etcétera, etcétera. El sentimiento de eficacia, de decir, bueno, yo como individuo puedo influir en el proceso político, vale la pena que vaya a votar, vale la pena que me une un partido, que me involucre en una campaña de un candidato, esto también ha declinado, la gente se siente menos capaz de influir, y eso que estamos en una democracia, a diferencia de lo que había antes de 2000. Entonces, sí hay un problema, en algunas dimensiones sí ha habido cierto crecimiento, la gente participa un poco más en campañas, pero en general los datos del libro lo que muestran es que sí tenemos un problema. A 2 décadas de la transición, la cultura cívica, la participación ciudadana no va en aumento, sino que se ha mantenido en niveles muy bajos, muy similares a los que había antes de la transición, y en algunas dimensiones incluso ha venido a un franco declive en estos. ¿Qué pasa con situaciones como las que vemos, la espotización, por ejemplo? ¿Esto no cansa a la gente? Sí, investigaciones, un poco también la idea del libro surge por poner a prueba investigaciones previas. Por ejemplo, te comento, hace 2 o 3 años se publicó un libro muy interesante que decía, las audiencias están saturadas y la comunicación política en 2012 fue fallida porque los partidos políticos pasaron a tener 7 veces más spots de lo que tenían en las elecciones de 2000 y de 2006 respectivamente. ¿Por qué? Por el nuevo modelo de comunicación política, que ahora ya no se compran espacios en radio y en televisión, y más bien el Estado los asigna a los partidos. Claro. Pero es demasiada la información. Y hay estudios que sugerían, la gente está harta de ver tantos spots, porque además tienen poca variedad. Su calidad respecto a los spots de la televisión comercial es menor, ¿no? A veces veíamos el mismo spot firmado por dos partidos distintos en un mismo bloque. Y lo que sugieren estos estudios es que fueron mal evaluados los spots, ¿no? En general. Esto me lleva a pensar a mí, bueno, además de que los evalúen mal, de que los reciban mal, tienen un impacto negativo sobre el conocimiento político de los ciudadanos, sobre su confianza política, sobre su interés en la política, su participación en campañas con otros ciudadanos para resolver problemas comunes de sus comunidades. Y por eso me di a la tarea de hacer un análisis cuantitativo para ver si esto impactaba de manera negativa con datos de la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas de 2012, y lo que yo encuentro es que no es así, al contrario. Mayor exposición a medios, diversos medios, incluso la televisión, que a veces es tan, digamos, criticada, genera más compromiso cívico. Por lo tanto, un poco esta obra cuestiona, digamos... Pero pone las dos partes, ¿no? Me pareció muy interesante, porque esto que se llama como la enfermedad, ¿no? Un video malestar. Sí. Lo que yo diría es que sí hay un problema, pero los culpables no son los medios de comunicación. Ese es un poco el argumento del libro. No es que defendamos. Los medios tienen problemas, ciertamente, pero no son los principales culpables de este declive del compromiso cívico de los ciudadanos, de la participación ciudadana o de las actitudes cívicas de los mexicanos. Creo que el problema no está en el mensajero. No sé si no maten al mensajero. No, don't blame the messenger, como dicen los norteamericanos. Más bien el problema está en las mismas instituciones de la democracia representativa y los políticos mismos que a 2 décadas de la transición no han encontrado la manera de involucrar más a los ciudadanos y hacerlos que confíen más en ellos, que se sientan más eficaces para participar en el proceso político democrático. Creo yo que los medios incluso han sido a veces exageradamente criticados, cuando la raíz del problema radica más bien en cómo se hace la política en este país, ¿no? O sea, si tú ves escándalos de corrupción, si tú ves problemas de falta de eficacia en las políticas públicas y además ves una clase política
ciertamente alejada o a veces que no es responsiva a lo que quieren los ciudadanos, pues hay que esperar que la gente no se quiera involucrar tanto en la política, que se haga políticamente desafecta, ¿no? Digamos, claro. Es el problema, creo yo. Muy bien, pues seguimos platicando del tema, si te parece bien, doctor. Y antes vamos a revisar las breves, lo que ha ocurrido en la semana en el Instituto Electoral del Estado de México. De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Instituto Electoral del Estado de México para la elección de gobernador constitucional del Estado de México, una vez que concluyó la fase de precampañas, transcurre la etapa denominada de intercampaña. Asimismo, continúa el periodo para que las y los aspirantes a candidato independiente recaben las firmas de apoyo ciudadano. Además de que a finales de este mes se deberá hacer la recepción de la solicitud de registro de candidaturas. El periodo de intercampaña inició desde el 4 de marzo pasado y concluirá el 2 de abril, fecha en la que el Consejo General del IEM deberá llevar a cabo la sesión respectiva para concretar el registro de las candidaturas solicitadas. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México determinó el tope de gastos de campaña para el proceso electoral ordinario 2016-2017, en el que elegiremos al titular del Poder Ejecutivo de la entidad. El tope autorizado será de 285.566.771 pesos con 27 centavos para los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que participen en este proceso electoral. Además, se aprobó el procedimiento de supervisión para la impresión y producción de la documentación y material electoral que se utilizará en este proceso electoral y en la jornada del próximo 4 de junio de 2017. Durante el reinicio de las actividades del primer ciclo, Diálogos Universitarios por la Democracia, en la FES Acatlán, el doctor Gabriel Corona Armenta, consejero electoral del IEM, desarrolló el tema Educación Ciudadana, en el que planteó que es necesario impulsar una ciudadanía de alta intensidad, fomentando la cultura política, cuyo eje gire en hacer valer el derecho, la rendición de cuentas de los gobernantes y ejercer plenamente los derechos político-electorales. Agregó que otra forma de participar constructivamente es votando, para incidir en la renovación de los poderes públicos, como en la próxima elección del 4 de junio. Amigos, hacemos una pausa y regresamos enseguida. La invitación para que a través de redes sociales se comuniquen con nosotros aquí, Entre Todos. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Para evitar fraudes que se han venido dando a través de muchos años, ¿no? Y pues que ojalá sean veraces, ¿no? Con lo que están informando. Yo creo que es demasiado importante
porque de esa manera nos vamos a enterar de muchos movimientos que atrás de nosotros lo hacen y que creemos a veces en algún partido y es mentira. Entonces yo creo que si nos dicen la verdad los medios de comunicación, estaremos mejor enterados de todos sus procesos, todas sus maniobras que hacen, porque a veces pensamos en una persona, pero realmente es un equipo de trabajo y nos ocultan muchas cosas. Entonces yo siento que es demasiado importante saber cómo lo manejan y qué es lo que realmente ocultan, para que de esa manera podamos nosotros decidir por quién vamos a votar. Pues para mí sirve de mucho porque nos tienen informados del proceso de las campañas que hay ahorita por cambio de gobernador, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso para que estemos enterados y también nos sirve para que analicemos y pensemos por quién vamos a votar. Para dar a conocer a la ciudadanía cuáles son los candidatos de cada partido, qué es lo que ofrecen, para saber por quién debemos de votar. Bueno, pues ahí la opinión de nuestros amigos en esta entrevista que se hace, que salimos a las calles y les preguntamos, pero veía yo en tu libro algo que tiene que ver con lo que ellos respondían. A mayor interés político, mayor el consumo de medios, lo que a su vez incrementa el interés por la política. ¿Es un círculo virtuoso? Así es, esta es una teoría, una de las la que soporta más los hallazgos de la investigación, y es una teoría de una autora norteamericana, la Universidad de Harvard, la doctora Pippa Norris. Y ella lo que precisamente en contraposición a las teorías estas del videomalestar o del media malestar, que dicen que el papel de los medios es negativo, digamos, en la participación política, en la participación ciudadana, esta teoría lo que dice es aquellos individuos que ya tienen niveles de información política altos, que tienen niveles de interés por la política altos, también los más educados generalmente, de mayor nivel socioeconómico, tienden a buscar más información en los medios de comunicación. Esta información que encuentran los medios de comunicación los informa más, los hace sentirse más eficaces, más interesados en la política y por lo tanto participan más en la política, en los asuntos públicos y a su vez buscan más información en los medios de comunicación, de tal suerte que se da una especie de círculo virtuoso, ¿no? Es un poco la idea, porque siempre es difícil. ¿Qué fue primero? La exposición a los medios generó el interés en la política y el conocimiento de la política, el involucramiento político, o más bien fue al revés. Aquí un poco la teoría dice, es difícil ver si es el huevo o la gallina, que fue primero. Lo que sí es cierto es que las dos cosas se refuerzan: medios de información, campañas electorales, interés en la política, compromiso cívico. Bueno, ahorita que mencionas campañas, ¿para qué sirven las campañas? ¿Sí sirven? Yo creo que sí, yo creo que un poco lo que el libro abona es a esta idea de que sí son útiles. Mira, pensémoslo tan simple como esto, decía uno de los televidentes, nos informan del proceso para gobernador. Si no existieran las campañas, mucha gente no se enteraría ni de cuándo es el día de la elección, ni de quiénes son los candidatos que están en competencia y los temas que están proponiendo o aspectos claves de su personalidad, de su capacidad como futuros gobernantes. De entrada, las campañas informan, esa es su principal función, informar, también movilizar a los ciudadanos para que participen en el proceso y persuadirlos también la parte de votar por alguno u otro candidato. Informarlos sobre posiciones de políticas públicas, los problemas más importantes que comparte una sociedad o una comunidad política determinada. Y yo lo que encuentro es que la evidencia, digamos, que da el libro apunta más a que sí lo logran. Como todo es perfectible. Por lo tanto, muchas de las asociaciones entre exposición a los medios, acciones estadísticamente significativas entre exposición a los medios y participación ciudadana, compromiso cívico, son débiles o moderadas. Eso también te dice que hay espacio para mejorar, es decir, quizás si tuviéramos medios que informaran de mejor manera, un sector a lo mejor de medios públicos más fuerte, que eso también es importante respecto al sector, digamos, privado, comercial, esto generaría quizás más pluralidad, digamos, en la información y que la gente se involucrara más. Pero aún así, en la situación en la que estamos, yo no encuentro evidencia para decir que los medios y las campañas a través de los medios no cumplen con su función básica, que es informar, persuadir y movilizar a los electores. Bueno, entonces, ¿sí pueden persuadir, sí pueden cambiar las actitudes y las preferencias, las campañas? Sin duda, si no existieran las campañas, digamos, nos quejamos de que los niveles de involucramiento en la política y en las campañas son bajos cuando hay elecciones. Si no hubiera campañas a través de los medios de comunicación y ahora las nuevas tecnologías, entre redes sociales, veríamos que los niveles de participación política serían muy bajos. Es decir, incluso una pregunta muy simple, si tú le preguntas a las personas
a lo mejor 2 meses antes de la elección, quiénes son los candidatos, cuándo va a ser la fecha del día de la elección, muy pocos van a saber, a lo mejor porcentajes menores a la mitad o menos de los ciudadanos. Cuando terminen las campañas, una semana antes, la mayor parte de los electores ya están informados sobre quiénes son los candidatos, cuál es el día de elección y qué es lo que proponen de alguna manera. Aunque sea un poco información muy básica, pero lo saben. O sea, realmente las campañas sí cumplen esta función, creo yo, ¿no? Sí tienen una razón de ser. Y además no podríamos pensar en una democracia que no tuviera elecciones competitivas sin campañas electorales, ¿verdad? Claro. Hablabas de la televisión. A mí me llama mucho la atención este tema de la televisión porque pudiera pensarse que la gente en la televisión pues en realidad no le presta mucha atención a este tema, más bien se entretiene, ¿no? Más bien utiliza la televisión para otros y lo que nos estás diciendo es que la televisión sigue teniendo un impacto muy grande. Nos hablas de la radio, nos hablas de la prensa y por supuesto de las redes sociales, de internet. El caso de la televisión es muy particular, generalmente ha sido muy criticada. Yo creo que sí hay un medio que la prensa escrita casi no es criticada, dicen la prensa escrita sigue teniendo su función que tenía desde hace muchas décadas, ¿no? De involucrar a la gente en la política, porque su función principal es proveer información política a los ciudadanos. La televisión surge con otro interés en buena medida, que es proveer no solamente información política de asuntos públicos, sino también entretenimiento. Esto llevó, por ejemplo, a un autor norteamericano muy conocido, Robert Putnam, a escribir un libro en el 2000 que se llamaba Bowling Alone, ¿no? Que era así como solo en la bolera, sería la traducción, y un poco decía él que había un declive del compromiso cívico, del asociacionismo, del capital social, de este etos de la cultura política norteamericana de asociarse para resolver problemas comunes, ¿no? Y él, uno de los principales sospechosos de este declive, decía, es la televisión. Él decía, con análisis igual muy sofisticados estadísticamente hablando, él demostraba de alguna manera que a mayor exposición a la televisión, sobre todo al entretenimiento televisivo, en contraposición a leer noticias en periódicos, esto hacía que los ciudadanos se unieran menos con otros ciudadanos para poder solucionar los problemas públicos, los problemas comunes, que se involucraran menos en la política y en los asuntos públicos. Entonces, ahí, a partir de esa obra, la televisión se volvió como un sospechoso de que su papel en las democracias no era bueno, sino que más bien era negativo. Otros autores como Pipa Norris llegaron y dijeron, bueno, no necesariamente es eso. A lo mejor el contenido de entretenimiento puede generar esos efectos negativos, o a lo mejor no genera ninguno, pero aún así el contenido noticioso sobre asuntos públicos, sobre política, sí involucra más a la gente en la política y la hace ser más participativa, y eso es lo importante. Son dos posturas, dos debates, y un poco, mi investigación le da más apoyo a la idea de que más es un círculo virtuoso, ¿no? Que realmente no hay un efecto negativo de la televisión. Su efecto a veces es inexistente o bien es incluso ligeramente positivo. ¿Qué pasa con la radio, por ejemplo? La radio que tiene este concepto un poco de más seriedad, un poco más crítico, ¿cómo lo toma la gente? La radio, primero habría que distinguir que la cultura cívica, digamos, o el compromiso cívico, la presión ciudadana, tiene muchas vertientes, muchas dimensiones. En muchas ocasiones yo lo que encontré en la obra es que a lo mejor un medio no es muy, efectivo. Casi todos fueron muy efectivos en promover el conocimiento político. Mientras más ves medios en donde sea, cualquier tipo de medio, conoces más sobre las campañas, sobre los candidatos, sobre la política en general. Lo que sí es cierto es que lo que no hace un medio, a lo mejor lo hace otro. Por ejemplo, la televisión a lo mejor no impactó en todas las dimensiones de compromiso cívico, pero la radio, por ejemplo, suplió a lo mejor esa parte, ¿no? Porque la radio provee información más profunda, tienes más tiempo, ¿no? Los comunicadores en radio tienen más espacio para poder profundizar sobre los temas. Entonces, yo lo que encuentro es que la radio sí tiene un impacto importante en algunas dimensiones del compromiso cívico. También las redes sociales. Lo que es aquí importante es ninguna de las exposiciones a los medios de comunicación que se contemplan en el estudio, ni a la radio, ni a la televisión, ni a las redes sociales, ni al internet, ni a la prensa escrita, tuvo resultados negativos sobre la participación ciudadana. No impactaron negativamente. Todos impactaron positivamente, aunque algunos no impactaron en todas las dimensiones, ¿no? El que sí es cierto, hay que reconocerlo, es la prensa escrita y el internet se impactaron positivamente en casi todas las dimensiones de compromiso cívico que se plantean en la investigación. Bueno, y mencionas que es una situación que se innova, por ejemplo, en estas elecciones del 2012, es más el tema de la gente en redes sociales, ¿no? Sí, que ese es y que yo creo, además, puedo pronosticar que las redes sociales y el internet estaban como que apenas estaban impactando en la elección de 2012, ¿no? En 2006 y en 2000 realmente su papel fue mucho más marginal.
lo que pasó en 2012 es que por primera vez, digamos, tuvieron un peso frente a la televisión como no lo habían tenido antes. Y yo creo que en 2018, creo que hace poco vino la doctora Silvia Gómez Tagle, una colega del Colegio de México. Ahí también hay un capítulo hablando de esto, pero más de los jóvenes. Y los hallazgos fueron muy similares. La exposición a las redes sociales, al Internet, tienden a incrementar el compromiso cívico de los ciudadanos, ya sea jóvenes o población en general. Entonces, yo creo que eso va a ser algo sobre lo cual hay que poner mucha atención. Coincido con Silvia Gómez Tagle en la próxima elección de 2018, porque la televisión ya no va a tener ese papel tan importante que tuvo todavía en 2012. En 2012 creo que fue la última elección donde la televisión tuvo un papel tan predominante como el principal medio de información y de comunicación política. En 2018 las redes sociales no la van a desplazar, porque eso no sucede ni siquiera en los Estados Unidos, donde el acceso al Internet es total prácticamente entre la población, pero sí va a matizar mucho y va a competir fuertemente con el contenido televisivo, digamos, en movilizar y en informar a los ciudadanos sobre los procesos electorales. Muy bien, pues seguimos platicando más de esto. Antes vamos a la cultura, si les parece bien. Todo el poder. Luego de ser asaltado en diversas ocasiones, el documentalista Gabriel decide llegar hasta el fondo de las cosas, investigando a un policía sospechoso que trabaja bajo las órdenes del comandante Elvis Quijano. Ayudado por Sofía, una versátil aspirante a actriz sin trabajo, Gabriel desenreda una complicada red de corrupción que va más allá de lo que él imaginó en un principio. Todo el poder se convirtió en la primera de una cadena de éxitos del nuevo cine mexicano, que busca combatir calidad con éxito comercial, apostando que el público nacional pueda llegar a aficionarse de las películas producidas en el país, cosa que consiguieron. Un elemento clave del éxito de esta cinta radica en una inteligente selección de historias que identifica al público con la trama, además de tocar temas de corrupción y política. Sin grandes pretensiones, Todo el poder es una cinta entretenida que logra sacar partido de un excelente cuadro de actores y que podemos colocar en un género que bien pudiera denominarse comedia costumbrista contemporánea, con la participación de Demián Bichir, Cecilia Suárez y Luis Felipe Tovar, dirigidos estupendamente por Fernando Sariñana. Todo el poder es la recomendación cinematográfica de Entre Todos. Ahí nuestro segmento cultural. Vamos a corte y regresamos. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección, tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Para que no nos engañen, no engañen al pueblo, porque luego el pueblo estamos todos con los ojos cerrados o nos dan, dicen por ahí, atole con el dedo, y por eso queremos que nos informen bien lo que están haciendo. Pues para estar enterados principalmente, ¿no? Aunque ahorita ya no se sabe en realidad lo que está pasando, ¿no? Ya se ocultan muchas cosas. Pues porque de lo contrario, no sé, nos mentirían, ¿no? Como que harían campañas corruptas, como que la gente no se enteraría de lo que está pasando. Porque son los que nos informan. Siempre y cuando pues sean objetivos y veraces.
Bueno, pues ahí la voz de la ciudadanía y el común denominador, la desconfianza. Sin duda alguna, mira, Lupita, el compromiso cívico, una de sus dimensiones más importantes, pues es la confianza la confianza política en las instituciones y los actores políticos de la democracia representativa. Y no solamente sino muchos estudios lo que han mostrado es que hay un declive importante en la confianza política de los ciudadanos. La pregunta si esto es bueno o es malo. Yo creo que durante mucho tiempo esto se vio como algo negativo. El que la gente desconfíe de la clase política es algo negativo porque esto impide la colaboración y la cooperación entre élites y ciudadanos. Más recientemente diversos estudios muestran que esto no necesariamente es tan negativo como se piensa. Incluso creo que las entrevistas a los ciudadanos que acabamos de escuchar, pues lo que nos muestran es ciudadanos preocupados porque les rindan cuentas, porque las élites políticas sean responsivas a lo que ellos quieren, por enterarse de los escándalos de corrupción o de las cosas que hacen mal los políticos, ¿no? Entonces, y muchas cosas surgen en las campañas precisamente porque fluye mucha información, se incrementan los flujos de información sobre los candidatos, su perfil, digamos, su background, su experiencia política y cosas buenas y también cosas no tan buenas. Yo creo que esto es positivo, que la gente desconfíe. No necesariamente tendríamos que verlo como algo que daña la democracia, sino que incluso quizás también puede contribuir a que las élites o a que los políticos sean más cuidadosos de sus acciones, de lo que hacen, para que los ciudadanos no desconfíen, ¿no? Es decir, incluso piénsalo, una confianza ciega en los políticos, yo creo que incluso no suena como algo positivo para la democracia. Una confianza que esté validada, digamos, en los hechos, en la experiencia positiva de lo que hacen los políticos, yo creo que es mejor, ¿no? Una confianza más racional, digamos, ¿no? Sí. Cierto escepticismo tampoco es negativo, creo. Oye, y bueno, me gustaría que nos compartieras esto de compromiso cívico. ¿Cómo debemos entender lo que significa compromiso cívico? El compromiso cívico, su traducción, digamos, al español, aunque no es una traducción muy precisa, sería participación ciudadana. Aunque, digamos, la literatura anglosajona sobre la cual está más basada el texto, prefiere más hablar de compromiso cívico. El compromiso cívico podríamos entenderlo como la participación tanto política, propiamente, participación en partidos políticos, en campañas, ir a votar, contactar autoridades también, como también la participación más social, la participación más comunitaria, asociarse con otros individuos para resolver los problemas comunes de la comunidad, ¿no? Asociaciones de padres de familia, de diverso tipo, ¿no? Además de esto, también las actitudes políticas que hacen posible esta participación. Difícilmente podremos pensar que una persona que no conoce de política ni de asuntos públicos, que no se interesa en política ni asuntos públicos, que no se siente capaz de influir en la política, que tiene cierto grado de confianza, se va a animar a participar. Por eso el concepto de compromiso cívico incluye tanto participación, comportamiento político, como también las actitudes que lo hacen posible o que lo favorecen. Y aquí el libro menciona básicamente conocimiento político, interés en la política, comprensión de la política y los asuntos públicos, asociarse con otras personas, el activismo comunitario y el activismo político propiamente, en las campañas, en los partidos y yendo a votar el día de la elección o incluso discutiendo con otros sobre los candidatos, sobre sus propuestas, etc. Oye, aquí es algo bien interesante que pones, plasmas en el libro, es también muchas veces la poca participación. Hay gente que le preguntan, bueno, ¿y usted ha apoyado a algún candidato? ¿Usted se ha involucrado en alguna campaña? Y la verdad es que pues se responde que no. Mira, en general los datos que muestra el libro, digamos, es que en el periodo de tiempo analizado, que es de 2001 a la fecha, básicamente, los niveles de participación, por ejemplo, en campañas o en partidos son muy bajos y vienen incluso, creo yo, en declive. Alrededor de un 10% de la población se involucra, el resto no se involucra en esas actividades. Lo que también es dramático es, en promedio, por ejemplo, el libro muestra, los mexicanos pertenecen a una organización de la sociedad, o sea, te involucras ya sea a lo mejor como padre de familia en una organización, digamos, de tipo, una organización deportiva o cultural, pero solamente en promedio pertenecemos a una asociación. Y esto pues te dice también que hay poca disposición a participar, tanto social como políticamente hablando de los ciudadanos. Es por eso te comentaba al inicio del programa, es uno de los puntos negativos de nuestra democracia, ¿no? O sea, no hemos logrado que la democracia electoral se traduzca en una mayor participación ciudadana, para un mayor compromiso cívico y político de los mexicanos. Ahora, por una parte está el compromiso cívico y por otra parte la desafección.
son como los dos caras de una moneda, ¿no? Es decir, por un lado está el deseo de participar, el compromiso cívico, y por otro está el deseo de alienarse, de apartarse, ser cínico ante lo que sucede y decir, bueno, eso mejor me dedico a otras cosas de mi vida privada porque realmente yo no puedo influir en la política, no confío en la clase política y prefiero mejor estar lo más lejos posible de esos temas, ¿no? Mencionas la encuesta de la cultura política de los jóvenes. ¿Ahí qué encuentras? De hecho, son dos investigaciones paralelas, las hice al mismo tiempo. Aquí básicamente es con una encuesta nacional de población en general, que son las encuestas nacionales de cultura política y prácticas ciudadanas, y la otra fue con una encuesta que se llevó a cabo bajo el liderazgo de la doctora Silvia Gómez Tagle del Colegio de México, y las dos, los dos textos plantean lo mismo, se ponen a prueba las dos teorías, la del videomalestar y la de la movilización o del círculo virtuoso, y los dos textos encuentran más apoyo a la teoría de la movilización o del círculo virtuoso. O sea, las dos, investigaciones arrojan resultados muy similares, aunque con variables un poco distintas, ¿no? En el otro libro se mide más el compromiso político, más que el compromiso cívico, ¿no? En general. ¿Qué efectos y tipos de comunicación vemos? También lo planteas en el libro. ¿En qué sentido? Hablas de efectos y tipos de comunicación, un ambiente contextual, elementos que intervienen en el proceso. Claro. Bueno, una forma, las campañas son cosas muy complejas. Una forma de hacer sentido, digamos, de todo lo que ocurre en una campaña electoral es ver 4 elementos relevantes. Por un lado está el ambiente contextual, que es el sistema de medios, si es un sistema que predomina más la prensa escrita o la televisión, o cómo está, digamos, las redes sociales, el internet, el marco regulatorio de las campañas también, el sistema de partidos, todo el contexto en el cual los partidos y candidatos hacen sus mensajes y los dirigen al electorado, es el contexto de las campañas. Un segundo elemento serían las organizaciones de campaña en sí, candidatos y partidos políticos, ahora candidatos independientes también. Otro elemento serían los canales a través de los cuales se llevan a cabo las campañas, los canales tradicionales de contacto directo con los ciudadanos, face to face, como dicen, los canales más basados, digamos, en los medios tradicionales, tanto prensa escrita como los medios electrónicos, y ahora los canales basados en redes sociales y en internet, que son como de tercera generación, si lo queremos ver así. Las campañas involucran estos 3 tipos de canales de comunicación, y el más importante quizás de las áreas de investigación de las campañas es el cuarto elemento, que son los efectos de las campañas. Estos efectos pueden ser sobre el conocimiento político, pueden ser sobre la cultura política, el compromiso cívico, y pueden ser sobre la orientación del voto. El libro lo que dice es que la mayor parte de la investigación en México y en el mundo se ha centrado en los efectos de las campañas en la orientación del voto, si votaste por tal o cual candidato. El libro deja un poco esa vertiente y se enfoca más bien en los efectos en el conocimiento político, en el aprendizaje político que tienen las personas, y también en lo que es la cultura cívica o el compromiso cívico, que es lo que se ha estudiado un poquito menos. En ese sentido el libro aporta, porque trata un tema que no ha sido tan discutido por otras investigaciones. Ahora, en el caso de los medios, de estos canales, tú mencionas los medios de comunicación, pero también mencionas esta manera tradicional de hacer campañas masivas, ¿no? Como antes se hacía, este tema de ir y que no ha desaparecido, de ir y bueno, frente a la gente en un grupo muy, muy grande, pues pararte, plantarte y hacer tu propuesta, ¿no? Ni desaparecerá, sigue siendo un elemento distintivo, ¿no? Es decir, el contacto con los políticos, con los candidatos, siempre es algo, incluso hasta los políticos mismos lo reconocen. Una mano, escuchar a una persona es un voto. Desafortunadamente, pues dicen, no puedes aspirar a, imagínate una elección para gobernador, por 11 millones de electores o algo así, no puedes aspirar a contactar a todo el mundo directamente. La mayor parte de los ciudadanos nos enteramos de las campañas vía los medios de comunicación. Claro. Por eso sí son importantes los canales tradicionales, pero sí, creo yo que son más importantes los canales basados en medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa, y ahora el internet y las redes sociales, porque creo que es donde ahí se concentra la mayor parte del contacto que tiene el ciudadano de a pie con el mundo de las campañas electorales. Y lo importante es que en ninguno de los dos casos, ni los medios de comunicación tradicionales, ni los nuevos medios, internet y redes sociales, generan un impacto negativo, digamos, en la participación cívica de los ciudadanos, en el compromiso cívico, sino todo lo contrario, efectos más bien positivos, ¿no? Muy bien, pues vamos al comentario y continuamos con más. Las reformas electorales que se han dado en la última década
en el año de 2007 y 2014 entrañan un referente común, que es la idea de hacer más equitativos los procesos electorales. Y sin embargo tienen otro referente común de carácter eminentemente político, que es el hecho de que la reforma de 2007 fue un intento de legalizar que no se pudiera hacer lo que en ese momento, de manera antidemocrática, partidos como Acción Nacional o grupos empresariales hicieron. Y del mismo modo reducir los costos que en ese momento tenía la democracia mexicana, donde el dispendio de recursos económicos por parte de los partidos era completamente desmesurado. En la elección de 2012 los problemas se repitieron, ya no en el mismo tenor, pero ahora, por ejemplo, con ejercicios antidemocráticos como la compra del voto. A mi modo de ver, ambas propuestas legislativas tenían la idea de resarcir este problema y hacer que no se repitiera. Pero creo que lo que debemos reflexionar es que ambas reformas electorales pues combaten contra un enemigo muy grande, que es la cultura antidemocrática de la política mexicana, donde todos los partidos y todos los políticos de todo signo están constantemente viendo cómo pueden brincarse la ley, aun cuando la ley sea muy explícita en sus prohibiciones y en su idea de acabar con estos excesos. Entonces, pues mientras no exista una cultura democrática que se combata con algo mucho más allá que leyes, sino con otro tipo de mecanismos más educativos, pues seguiremos haciendo reformas electorales reactivas. Vamos a una pausa y continuamos de inmediato la invitación para que siga con nosotros. Mi familia es la razón de mi vida. Nos divertimos, platicamos e intentamos salir adelante, siempre juntos. Participamos de las decisiones de nuestra comunidad, discutimos los problemas del país y de nuestro estado. Y si me lo preguntan, sí, iremos a votar. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Porque ellos deben de dar unas respuestas claras y ellos deben de hacer las cosas bien. Si nos informan a los ciudadanos realmente cómo va el proceso, creo que van a ser unas elecciones limpias. Porque la verdad creo que tenemos tanto el derecho nosotros de saber qué está pasando en este lugar, porque para mí no sería muy justo el que saber que el proceso electoral solo lo sepan las personas y no todo el pueblo, porque eso sería como una falta de honestidad para nosotros. Pues para mantener comunicada a la ciudadanía. Para que nos tengan informados. Bueno, y ahí la ciudadanía lo que dice es que pues sí es importante, ¿no? Y lo hemos visto y tú lo has expuesto en tu libro. Es importante la comunicación a través de los medios y es importante la comunicación en las campañas. Sin duda alguna, sin duda alguna. Un tema tal vez al que quería un poco abundar es
¿cómo está México? Porque también el libro es un estudio de caso, un estudio del caso mexicano, pero también un poco pone en perspectiva comparada a México con otros países de América Latina. Y comentábamos un poco en el espacio, en el corte, cómo está México. Y la verdad es que México no está tan bien. Es decir, invertimos mucho en nuestra democracia en términos del dinero que se les da a los partidos, es decir, los electorales, la organización de las elecciones. Sin embargo, en buena medida el texto lo que muestra es que comparativamente hablando con otros países de la región, nuestros niveles de participación ciudadana, de involucramiento en las campañas, en la política, de compromiso cívico, están más abajo. Por ejemplo, nos asociamos menos en organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Tenemos menos participación comunitaria, participamos menos en las campañas, en los partidos políticos, nos sentimos menos eficaces respecto a otros ciudadanos de otros países de la región, y esto pues sí nos debe de preocupar, ¿no? Porque de alguna manera esperaríamos que nuestra democracia estuviera tal vez quizás un poco arriba del promedio latinoamericano en estas dimensiones, y está más bien un poco abajo del promedio latinoamericano. ¿Qué está pasando en otros países que no sucede en México? ¿Qué pasa? ¿Son las campañas? ¿Son los políticos? ¿Es la confianza? No, yo creo que va más allá el problema. Creo que quizás, pensemos caso Chile, Uruguay, Costa Rica, son democracias de mayor calidad que tal vez tienen mejores niveles de involucramiento de sus ciudadanos en la política, ¿no? Generan más interés, menos apatía, quizás porque son democracias en donde hay avances en términos de Estado de Derecho, de respeto a la ley, donde no hay, quizás se controla mejor la corrupción, o al menos eso es lo que muestran diversos estudios comparados, y yo creo que ese es el camino. O sea, más allá de pensar que el problema está en los medios de comunicación o en la forma en cómo se llevan a cabo las campañas en nuestra democracia, más bien el problema está en el que no se ha combatido pronto a la corrupción, que no se han generado mecanismos que hagan más responsivas a las élites políticas respecto a de lo que quieren los ciudadanos, ¿no? Es decir, yo creo que está más bien, los problemas son más de fondo, ¿no? Y yo creo que tendrían que atacarse en ese sentido. Pero tú ves a los políticos con ganas de atacar esta situación, por lo que hemos visto en muchos años, las cosas no han cambiado, ¿no? De 2012 a la fecha, por ejemplo. No, incluso viene desde más atrás. Pensemos desde que se logró la alternancia en el 2000 a la fecha, ya ha habido una segunda alternancia y no se ve un compromiso. Yo creo que lo que no falta es compromiso tanto político de los ciudadanos. Sí está bajo el compromiso político, pero lo que falta es más compromiso por parte de la clase política. ¿Para qué? Para llevar a cabo reformas, a lo mejor ya no tanto electorales, sino reformas más bien que permitan un Estado de Derecho, que nadie esté por encima de la ley, que se castigue la impunidad, que se castigue la corrupción, porque eso, y además mejores gobiernos, ¿no? Que obviamente destinen los recursos públicos a las áreas prioritarias que le interesan a la ciudadanía. En la medida en que se logre eso, yo creo que vamos a ver mayor compromiso cívico por parte de los ciudadanos. Vamos a ver más deseos de participar, más confianza, más sentimientos de que puedes influir en la vida política de tu país. De lo contrario, lo que vamos a seguir viendo es un declive del compromiso cívico, del compromiso político de los mexicanos, en buena medida porque no hay un compromiso de la élite política por mejorar aspectos tan relevantes como los que acabo de comentar. En el caso del libro Comunicación Política y Compromiso Cívico en México, ¿qué pasa en el 2012? ¿Qué ocurre? Finalmente, ¿qué encontraste sobre estos temas que nos hablas del impacto en las actitudes, en la participación cívica en estas elecciones presidenciales? Dejando de lado la parte de la orientación del voto, que hay muchos estudios que muestran cómo influyeron las campañas en la orientación del voto, el hallazgo principal es que pese a estar en un sistema que podría favorecer los efectos de video malestar o de media malestar en los ciudadanos, lo que ocurre es lo contrario. A mayor exposición a los medios de comunicación y a las campañas a través de los medios de comunicación, se genera mayor compromiso político, mayor compromiso cívico, mayor participación ciudadana entre los mexicanos. Y eso creo que es el hallazgo más relevante que podemos encontrar, ¿no? Hubo muchas críticas de lo que pasó en 2012, para muchos hubo un papel incluso pernicioso de la televisión, ¿no? Apoyando a tal o cual candidato. Sin embargo, yo lo que encuentro es que al final los medios de comunicación tuvieron un efecto más positivo. Y eso, incluso por ejemplo, está el movimiento Yo Soy 132, que surge con las redes sociales, con el internet, y luego sale a las calles, lo cual me pareció una combinación, incluso un círculo virtuoso, ¿no? Es decir, movilización online y luego sigue offline, ¿no? O sea, fuera ya del ámbito de las redes sociales. Entonces, de alguna forma, lo que encuentra el libro es que fue un impacto mayoritariamente positivo, predominantemente positivo, el de las campañas y los medios en esa elección, y contradice o cuestiona ciertos estudios previos que eran demasiado críticos y decían: la elección de 2012 no sirvió para nada, no contribuyó a la democracia de este país, no contribuyó a la participación ciudadana, a la cultura cívica. El libro de alguna forma
provee evidencia de lo contrario. ¿Los ciudadanos están aburridos? ¿Los ciudadanos están hartos? ¿O los ciudadanos quieren en realidad información? Esto es lo que se estudió, pero ¿tú cómo ves la sociedad en estos momentos? ¿Está ávida de información? ¿Está ávida de participación? ¿Sí quieren interactuar, no importa a través del medio por el que reciban información? Yo creo que sí, aunque todavía los niveles son moderados, es decir, tendría que haber un mayor involucramiento de los ciudadanos en la política y los asuntos públicos. Pero yo creo que sí hay ciertos sectores de la población, a lo mejor están más, obviamente los que están más educados, los que tienen mayores capacidades de recursos individuales, son los que están más dispuestos a participar. Desafortunadamente tenemos un sector muy amplio de la población que vive al día a día y que sus intereses a lo mejor pues están más determinados pues por su trabajo, por sus actividades de la vida cotidiana, y eso también los hace que se alejen de la política. Muy bien, pues Oniel, como siempre ha sido un gusto poder platicar contigo. Muchísimas gracias. Un gusto también, Lupita. Oye, gracias. Y el libro lo encuentran nuestros amigos, está disponible en librerías, ¿verdad? Está en librerías, tiendas de prestigio y está en el Instituto Electoral del Estado de México, de Muy bien. distribución gratuita. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted, que pase muy buenas noches, buena semana. Aquí nos vemos la próxima.